Venezuela, un país de América Latina que en menos de un siglo ha pasado de ser una economía agrícola y poco desarrollada a una de las mayores productoras y exportadoras de petróleo del mundo. Sin embargo, no todo han sido buenas noticias, pues desde la crisis del petróleo de los años 70 ha ido arrastrando importantes niveles de inflación y deuda, que con la llegada del socialismo bolivariano a finales del 20 se ha ido incrementando hasta convertirse en la grave crisis humanitaria de hoy en día. El siglo XX en Venezuela está marcado por la gran inestabilidad política hasta la década de los 50, cuando se instaura en el poder Rómulo Betancourt y con él la democracia. Se dejan atrás las dictaduras personalistas y se crea en 1962 la OPEP, bajo iniciativa de Venezuela. Se pasa una época de crecimiento económico impulsado por el desarrollo de la industria petrolera y la llegada de numerosos inmigrantes europeos. En 1998, Chávez gana las elecciones y se hace con el poder hasta su fallecimiento en 2013, pues fue reelegido en las elecciones del 2000, 2006 y 2012. Cabe destacar que Chávez fue enviado a prisión en 1992 por dar un golpe de Estado mientras era el líder del MBR 200. Su mandato se basó en la idea de la Revolución Bolivariana, una revolución socialista y antiimperialista que seguía los pasos de Simón Bolívar, impulsando el patriotismo, la autonomía nacional, la economía autárquica y la distribución de los ingresos petroleros entre la población. En el ámbito económico se nacionalizaron grandes sectores de la economía, lo que significa que muchas empresas privadas fueron expropiadas y pasaron a manos del Estado, así como numerosas tierras. Expropiese, señor alcalde. Se calcula que durante el mandato de Chávez 3,6 millones de hectáreas fueron expropiadas a cientos de empresas y familias, así como 100 compañías dedicadas a la alimentación. Esto produjo una fuerte caída de la productividad. Por ejemplo, en 4 años se pasó de una producción de leche de 5.000 litros diarios a 75. Por otro lado, un gran logro de Hugo Chávez fue el aumento de la renta per cápita. Sin embargo, este crecimiento se vio mermado con la llegada de Maduro al poder en 2013. El petróleo se ha convertido en el pilar fundamental de la economía venezolana, pues a partir del primer cuarto del siglo XX fue cobrando cada vez más protagonismo, hasta llegar al punto en que se nacionalizaron todos los activos de las empresas petroleras en 1976, dando lugar a la dependencia casi total del mismo. Venezuela comenzó a importar productos agrícolas básicos, debido a que su economía estaba totalmente enfocada a la producción de petróleo. Este fenómeno se conoce como la maldición de los recursos, y lo que ocurre es que estos países con abundancia de recursos naturales no se desarrollan uniformemente, generando escasez en algunos sectores básicos. Esto hace que en 2016 Venezuela se convirtiese en el país con más reservas de oro negro del mundo. También es curioso observar que Venezuela ha reducido en 1/3 su producción en los últimos 20 años, desde los 3 millones de barriles que producía por día en 1999 hasta los 1,3 millones de barriles que produjo por día en 2018. Como decíamos antes, Venezuela es altamente dependiente del exterior, pues es el 12º país del mundo que más oro negro exporta. No obstante, tiene una dificultad añadida, y es que el petróleo que posee Venezuela es malo y de difícil refinamiento, de tal modo que el único país que tiene la capacidad para ello es Estados Unidos. Por otro lado, la inflación durante el mandato chavista estuvo dentro de unos niveles de en torno al 20 y 40%. Sin duda, a pesar de ser elevada, son niveles a envidiar a día de hoy, pues tras la llegada de Maduro al poder en 2013 por la muerte de Chávez, la hiperinflación alcanzó el 2 millones%. Por si fuera poco, la situación no hace más que empeorar. El FMI prevé que en 2019 el PIB retroceda un 25% y que la tasa de paro llegue al 44%. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, en 2008 se registraban un poco más de 800.000 compañías en todo el país. En 2017 no se llega ni a las 270.000. Esto significa que se han perdido más de medio millón de empresas en 9 años. Desde que Venezuela entró en esta crisis económica, unos 5 millones de venezolanos han salido del país. A esto también le tenemos que sumar la gran tensión política entre Maduro y el jefe de la oposición, Juan Guaidó. Sin duda, la situación de Venezuela es terrible. La total dependencia con el exterior por la extrema petrolización de la economía hace que su economía sea muy débil e inestable. Las políticas económicas llevadas por Chávez y Maduro no han sido las adecuadas. Sin duda, estos han sido los factores más determinantes que han hecho que Venezuela
uno de los países más ricos en recursos naturales, se encuentre en una situación de crisis humanitaria como la actual.